Muy buen día, bienvenidos a ISEO, Instituto Superior de Estudios de Occidente. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de nuestro bloque o unidad número 4 de nuestro módulo de neuropsicología. ¿Sí? Sean todos bienvenidos y vamos a comenzar. Y bueno, como les decía hace un momento, esta unidad número 4 llamada Rehabilitación Neuropsicológica, segunda parte, compone nuestro módulo 14 llamado Neuropsicología y Rehabilitación Cognitiva. Sí, todo esto forma parte de nuestro doctorado en salud mental. Y bueno, vamos a comenzar viendo un poco de nuestro objetivo de esta unidad o este bloque. ¿Sí? Y bueno, el cual es que puedan ustedes describir las técnicas de rehabilitación de los trastornos espaciales, alteraciones visoperceptuales, el esquema corporal, el razonamiento y el cálculo, así como aquellas técnicas de modificación de la conducta que han demostrado ser útiles en la rehabilitación neuropsicológica. Y bueno, vamos a comenzar con ver nuestros 5 temas que vamos a revisar ahorita a grandes rasgos, pero ya a lo largo de la materia vamos a profundizar más en ellos. Y bueno, en nuestro tema 4.1, llamado Rehabilitación de los trastornos espaciales, pues podemos ver que la agnosia visual de los objetos es la incapacidad de poder reconocer objetos a pesar de tener una adecuada visión y capacidad de denominación, una percepción normal despojada de su significado. ¿Sí? Entonces, bueno, una distinción que aún es aceptada ampliamente se establece entre la agnosia asociativa y la aperceptiva. ¿Sí? Las personas con agnosia perceptiva no pueden dibujar, no pueden hacer concordancia o relacionar o señalar los objetos nombrados por el examinador y a menudo se piensa que son ciegos. ¿Sí? Los objetos, caras, letras y formas pueden estar afectadas y la simultanagnosia, ¿sí? Una incapacidad para ver más de un objeto o incluso parte de un objeto al mismo tiempo es común. ¿Sí? En cambio, las personas con agnosia asociativa pueden copiar y hacer concordancia, relacionar objetos y no se considera que sean ciegos, aunque tengan problemas para identificar caras, colores y palabras. ¿Sí? Hay pocos reportes sobre la recuperación de la agnosia visual de objetos y se ha informado que, bueno, algunas personas continúan agnósticas por muchos años. Sin embargo, pocos aprenden o reciben ayuda para aprender a compensar. ¿Sí? Han referido de una paciente con problemas para reconocer objetos y caras, donde ella era capaz de usar trucos visomotores para compensar la falta de percepción de formas. ¿Sí? Sin embargo, como comento, son pocos los casos donde se ve esta recuperación o la parte de la compensación. Y bueno, en nuestro tema 4.2, ¿sí? Llamado rehabilitación de las alteraciones visoperceptuales, pues vemos que en la neuropsicología el concepto de negligencia describe una falla para referirse, responder u orientar hacia un estímulo presente, ¿sí? Contralateralmente a una lesión cerebral, siempre que el trastorno no se deba a una alteración motora o sensorial elemental. ¿Sí? Y en las formas agudas, el paciente puede conducirse como si una mitad del universo sensorial hubiera dejado de existir abruptamente, por ejemplo, en esta imagen que les presento. ¿Sí? Así, puede afeitarse la mitad de la cara, vestir una mitad del cuerpo, comer la mitad de una comida de un plato, o omitir leer o aún escribir en la mitad de una hoja. ¿Sí? En formas más leves, bueno, los pacientes solo prestan menos atención a los estímulos o se mueven menos en una mitad del espacio. ¿Sí? El síndrome de negligencia implica un conjunto de conductas que afectan la vida del individuo con respecto a sí mismo y al mundo que lo rodea. ¿Sí? Debemos también aclarar que en la actitud se prefiere utilizar el concepto conducta de heminegligencia para abarcarlas a todas. Sí, la negligencia no es solo un trastorno visual, auditivo, motor, sino también de la búsqueda, la detección, la escucha y la exploración en una mitad del espacio. ¿Sí? Es una patología como tal del sistema atencional. ¿Sí? Entonces, bueno, en la atención selectiva van a intervenir 4 componentes. Uno, lo que es lo sensorial o atencional, que se relaciona con los estímulos presentes en el espacio externo o en el propio cuerpo. ¿Sí? El número 2 es el motor o el intencional, ¿sí? Donde la tendencia a realizar movimientos exploratorios y de búsqueda con la cabeza, los ojos y los miembros como tal. ¿Sí?
En el afectivo, que es el tercer punto, la importancia afectiva y motivacional que se da a los estímulos, ¿sí? Y en el 4, que es el representacional, la atención está relacionada con la imagen mental. Entonces, bueno, estos son uno de los principales conductas que podemos encontrar, ¿sí? Acerca de esta síndrome de la negligencia. Y bueno, en nuestro tema 4.3 llamado rehabilitación del esquema corporal, se sabe que algunas partes del cuerpo resaltan más que otras, lo que depende en primera instancia de la intervención somestésica y de la relación entre células corticales y talámicas y el área inervada. ¿Sí? Entonces, a nivel humano, el esquema corporal adquiere lo que es la dimensión semántica. A través del lenguaje, las diversas partes del cuerpo se individualizan como tal, adquieren carácter propio y pueden tratarse como objeto y como sujeto. ¿Sí? Como en las demás actividades humanas, la estructuración del esquema corporal es un proceso y no una memoria estática. Está basado parcialmente en el léxico semántico como tal. ¿Sí? Y bueno, en nuestro tema 4.4, la rehabilitación del razonamiento y el cálculo, podemos ver que la bulia se define como una alteración en las habilidades matemáticas resultantes de alguna patología cerebral, particularmente evidente cuando se lesiona el lóbulo parietal izquierdo. Entonces, se pueden distinguir dos grupos de acalculias, lo que es la acalculia primaria, ¿sí? O anaritmetia, y la acalculia secundaria, que son consecuentes a las afasias, alexias, agrafias y dificultades visoespaciales. Entonces, las alteraciones en el aprendizaje de las matemáticas se observan en casos de discalculia del desarrollo. Sí, los defectos de la capacidad para aprender habilidades numéricas se conocen como discalculia de desarrollo o simplemente discalculia como tal. Entonces, en el trastorno de las matemáticas se diagnostica cuando un individuo recibe puntajes muy bajos en pruebas estandarizadas de matemáticas o de razonamiento numérico. Estas dificultades son mayores a las que se esperarían para la edad, nivel educativo y capacidad intelectual del sujeto e interfieren con sus logros académicos y sus actividades en la vida diaria. Y bueno, nuestro último tema, ¿sí? Llamado técnicas de modificación de la conducta, podernos darnos cuenta que las terapias de tercera generación que entran dentro del grupo de las terapias cognitivo-conductual, como son la psicoterapia centrada en la compasión, la terapia de aceptación y compromiso y la psicoterapia positiva, pues precisamente se basan para emplearse en la población tanto sin lesiones cerebrales como con lesiones cerebrales. Entonces podemos darnos cuenta de que el distrés psicológico es común después de una lesión cerebral adquirida, pero las evidencias en que se basan las intervenciones para estas poblaciones son mínimas y equívocas. Entonces casi la mitad de las personas que han sufrido una lesión cerebral adquirida experimentará sufrimiento psicológico a lo largo de su vida, sobre todo hablando de la ansiedad y de la depresión. Sí, donde algunas desarrollarán problemas crónicos de salud mental y las tasas de intentos de suicidios y suicidios consumados son elevados. A pesar de estas tasas altas del distrés psicológico, se dispone de pocos tratamientos para aliviarlo después de una lesión cerebral adquirida. Algunas evidencias sugieren que métodos como la terapia cognitivo-conductual y la rehabilitación neuropsicológica holística pues mejoran los resultados psicológicos, pero no la panacea. Además, los resultados tienen una alta variabilidad y no todos los pacientes afectados por una lesión cerebral adquirida se benefician de la terapia cognitivo-conductual estándar. Es por esto que debemos adaptar los métodos de la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Y hay un énfasis pues cada vez mayor en los métodos transdiagnósticos, ¿sí? Como lo que son precisamente estas terapias de tercera generación, donde se centran en la manera en que el paciente se relaciona como tal con sus pensamientos más que con el contenido del pensamiento, para promover así la capacidad de ser más consciente y de aceptar sus pensamientos sin formular juicios sobre ellos. ¿Sí? Es promisorio el apoyo empírico que han recibido los métodos de tercera generación aplicados en diversas poblaciones adultas con problemas de salud mental, sin quitar ni olvidarnos pues del apoyo integral que debe de recibir también de la familia. ¿Sí? Y bueno, por este momento sería todo. Sí, les agradezco mucho el tiempo, la disposición. Esto fue a grandes rasgos lo que vamos a revisar en nuestro bloque número 4. Les agradezco
su tiempo y espero que tengan una excelente tarde y espero seguir en contacto con ustedes. Sí, que tengan un excelente día y quedamos aquí a su servicio. ¿Sí? Saludos.